En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos de nuevo en este día para que nos encontremos con el Señor y escuchando su palabra, Él nos siga animando para seguir adelante en nuestro compromiso de ser sus mejores testigos donde quiera que Él nos envíe. Oramos con el Salmo número 1. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege los caminos del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. San Lucas nos presenta en el texto que acabamos de proclamar 3 grupos de maldiciones de Cristo contra los fariseos y los escribas a causa de la hipocresía con que viven la fe y porque son autoritarios y abruman a los creyentes con lo que ellos no viven ni practican. La primera maldición se refiere al formalismo en los fariseos, que discuten sin cesar sobre los preceptos más pequeños, pero olvidan los mandamientos esenciales. El segundo es contra las autoridades religiosas, que prefieren los honores al servicio del pueblo que seguramente los ha elegido. El tercero afirma que estas personas están tan consumidas por los vicios que el simple hecho de pasar por ellos les hace contraer la misma impureza que se contrae al acercarse a una tumba. En la primera perorata, los doctores de la ley, el Señor los acusa de haber sobrecargado tanto la ley que hace intolerable la vida religiosa, mientras que la carga de Cristo es liviana y fácil de llevar. Por eso Él nos hace la invitación: cuando estén agobiados, cargados de tantas dificultades, vengan a mí, que mi carga es llevadera y mi yugo es ligero. Qué bueno estar atentos para estar constantemente buscando al Señor. Él nunca nos va a apagar de exigencias que nosotros no podamos vivir y practicar, sino solamente nos va a pedir aquello que Él mismo supo vivir, valorar, creer y vivir. Ante todo el mandamiento, porque Él supo amar
nos amó hasta el extremo y ahora nos está invitando también a amarnos unos a otros. Vale la pena estar atentos, porque si nosotros conocemos al Señor, sabemos que eso que Él hizo y enseñó es toda la carga que Él nos pide y nunca nos está pidiendo hacer algo más allá de nuestras propias fuerzas. Así es el Señor. El Señor entonces nos invita siempre a hacer aquello que nosotros realmente podemos hacer. Hoy nosotros como cristianos católicos nos podemos preguntar cuál es la imagen de la Iglesia que presentamos a quienes no creen o a quienes creen muy poco, es decir, todos nosotros, comenzando por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los teólogos, los estudiosos de la Sagrada Escritura, los laicos, hombres y mujeres que con sencillez de vida viven su fe. ¿Qué imagen de iglesia le estamos ofreciendo al mundo? Con nuestras actitudes, con lo que decimos y hacemos cada día, permitimos saber quiénes somos como discípulos misioneros del Señor. ¿Cómo nos gustaría que nos vieran para que Cristo no sea rechazado por nadie? Qué bueno poder responder a estos interrogantes y poderle decir: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, y entonces mostrarnos al mundo realmente como la mejor imagen viva de Dios entre nosotros, que cada día nos parezcamos más y más al Señor. El Señor nos invita a ser santos. Me acuerdo de una mamá que está con su hijo pequeño en la Eucaristía y el sacerdote comienza a presentar la vida de un santo. El niño en su inocencia le pregunta: mami, ¿qué es un santo? Y la mamá inmediatamente empezó a pensar: ¿cómo le respondo al niño? ¿Cómo le explico? Y de pronto descubre en el vitral del templo la imagen de un santo y ve que por ahí entran los rayos del sol que iluminan la capilla. Y la mamá le dice: hijo, un santo es aquella persona que permite traslucir la presencia de Dios. Pues todos nosotros, con nuestras actitudes, con lo que decimos y hacemos o dejamos de hacer y de decir, estamos invitados a permitir que se trasluzca la presencia de Dios entre nosotros. Y qué bueno que también, pensando como iglesia, a veces nos damos a la tarea de criticar a la iglesia, pero caigamos en cuenta: si nosotros somos la iglesia por el bautismo, cuando yo, sacerdote o laico, critico a mi iglesia a la que pertenezco, yo mismo me estoy criticando, porque estoy haciendo quedar mal a mi propia familia. De tal manera que si a mí me consta de algunas dificultades en la iglesia, en lugar de criticar a la iglesia por todas partes, despotricar de ella, vale la pena pensar: mi iglesia tiene esta dificultad. Yo como cristiano, como integrante de la iglesia, ¿qué puedo hacer para ayudar a superar esa dificultad, para salir adelante, para poder mostrar una iglesia como Dios la quiere? Esa es nuestra tarea. Ser iglesia según Cristo es estar animado por el Espíritu Santo, que es espíritu de verdad, espíritu de testimonio, de amor, de comunión, de libertad, de perdón, de diálogo, de vida. Por tanto, la sinceridad, el no ser verdadero en el testimonio, lo que divide,
lo que fuerza la libertad y el crecimiento de la vida, no son expresión de amor, tampoco son expresión de la presencia del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Si nosotros amamos a Cristo, amamos a la Iglesia y permitimos que nos llene el Espíritu Santo con todos sus dones y carismas, y al vivirlos, entonces le estamos mostrando al mundo el rostro de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas de alguna manera nos alerta contra los abusos de poder que desfiguran el rostro de la Iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, debemos cuidar de amar con sinceridad y concreción, de no imponer absolutamente a nadie cargas que nosotros mismos no toleramos, sino más bien ser auténticos y sencillos, siempre abiertos a la experiencia del Espíritu Santo, en la voluntad de convivir todos, abiertos a la convicción de que formamos un solo pueblo. Por lo tanto, estar profundamente unidos en la comunión eclesiástica, todos viviendo como el único cuerpo de Cristo, que es la Iglesia peregrina en todos los lugares del mundo. Pongámonos en las manos del Señor, y entonces cada uno de nosotros a nivel individual, pregúntenle al Señor todo lo que Él desea de nosotros, escuchémoslo con atención y pongamos en práctica de verdad lo que el Señor Jesús nos propone. Vivamos todos los días los mandamientos, celebremos con alegría los sacramentos, creamos profundamente en Dios y entonces pongamos en práctica diariamente los mandamientos de la ley de Dios. No nos cansemos de orar y de orar unos por otros, pero también estemos atentos a practicar la caridad, es decir, estemos siempre dispuestos a escuchar a aquellas personas que siempre necesitan algo de nosotros. Que el Señor Dios entonces nos ilumine, nos fortalezca en la fe y nos dé el suficiente ánimo para ser sus mejores testigos en este momento de la historia tan difícil que estamos viviendo. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre, para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada persona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por las vocaciones a la vida matrimonial, sacerdotal y religiosa. Y si uno de sus hijos le dice: papá, mamá, yo quiero ir al seminario para hacerme sacerdote, pues felicítelo, denle un buen abrazo y esté seguros de que Dios ocupará el lugar de este joven allí en el centro de su hogar. O si es su hija la que decide ir al convento, igualmente ámela, colabórele, porque la vocación es asunto de Dios. Y qué bueno que cada uno con libertad siempre le responda al Señor la llamada que le hace. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.